que hay como plantas de notificación de signos. Yo te voy a mostrar de esta manera. Yo no soy escéptico porque tengo que abrirme esa idea en mi nuestro desarrollo, pero soy terriblemente desconfiado. Y en esa desconfianza, cuando me entregaron un paper que decía, oye, mira, pon atención a esto de Hart en el año 2010. Yo me reía harto, la verdad, oye, si la potencia nominal de salida de la antena es 3.6 megas, ¿qué hace con 3.6 megas? Y hasta ahí llegó el tema, no le dimos más. Hasta que, bueno, ¿qué es un 3.6 megas? ¿Cuánto es la potencia de transmisión de la antena? ¿Y cuánto es fuerza? Eso como imagínate, no, ustedes aquí en el set están consumiendo unos 500 kilos, y es 3 veces, perdón, 6 veces. No es mucho. No, para nada. ¿Dónde viene la cosa? No, de alguna manera, no provocaba ningún peligro bajo tu criterio. Ninguno, pues ambientalmente. Estaba en Alaska, ¿no? Claro, en el fondo esa era la especificación técnica. Bueno, después sacan el diagrama para ver la antena. Oh, sorpresa, 7.6 gigas. Entonces, párala. Tú en un país, todos los objetos tienen que pasar por una norma de homologación de emisión de onda electromagnética, ¿ok? En todos lados. Entonces, me parece que el impacto ambiental de Hart debe estar más camuflado enormemente porque es un tremendo emisor de ondas. O sea, supera la norma de cualquier país. Y esto es un mostrado, imagino, yo creo que la nota estaba, sobre una especie de campo con puras antenas, como una especie de planta electromagnética que no sabemos muy bien para qué sirve, o se nos ha engañado para... Bueno, es simple, el proyecto Manhattan, y se lo voy a mostrar. En 1932, un físico logró generar en un laboratorio una reacción en cadena de la Universidad de Columbia. Y desde entonces, ¿Una reacción en cadena? es una reacción de fisión nuclear. Y le llamó la atención ese experimento. Dijo, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Apareció después un proyecto que se llamaba Manhattan, que fue un proyecto muy secreto de Estados Unidos, en el cual era fabricar la primera bomba atómica. En el mundo militar o en el mundo de la ciencia extrema, siempre se quiere ver el logro máximo de lo que tú hiciste. Y de hecho, hubiera bastado con haber puesto la bomba o haberla puesto frente a Japón y haber dicho, nosotros tenemos tal cosa, no nos obliguen a tirarlo arriba de una población. Claro, hicieron todo lo que hicieron un acto genocida extremo. Se lo tiraron a la población civil. Hago este paréntesis para que vayan entendiendo cómo va el cuento. Así que la ética y la moral que tienen estos compadres no es muy buena que digamos. Ahora, ¿por qué Chile? Bueno, Chile está lleno de fallas, es un país que no tenemos ciencia al respecto, y que estas personas pueden probar a diestra y siniestra porque en realidad no hay ningún tipo de sensor o algo que esté midiendo las emisiones que hacen desde ellas. ¿Podrían justificarlo como el típico discurso que nos dan? No, es que va a temblar o tiembla de esta manera porque somos un país sísmico. Pero si eso es verdad, yo entiendo a la gente de sismología que en realidad es como la ufología, ellos no están normados, no existe la sismología, son geólogos o geógrafos. Pero ellos tienen una escuela que los adoctrinaron, les enseñaron cómo hacer las cosas, y está bien. La deriva continental finalmente es un ciclo normal, que las placas se mueven por aquí, se mueven por allá, y tienes un temblor en una cierta cantidad de tiempo. Pero esa no es la única naturaleza de los sismos. Alcanzamos nosotros a identificar 21 naturalezas distintas. En otras palabras, si tú quieres usar un modelo de deriva continental, te va a aplicar solamente para eso. Pero, ¿a qué te refieres con 21 naturalezas distintas de los sismos? Los sismos se pueden producir en forma artificial, natural, espacial, solar. Y así 21 causas. 21 causas distintas, entonces tú finalmente tienes que hacer una gran matriz y ir viendo todos esos factores y finalmente te decir tal zona tiene tal grado de riesgo. Ya, pero tú también estás reconociendo que no todos los sismos son producidos por los humanos. Por supuesto, de hecho, los sismos comunes y corrientes son muy ordinarios de su forma de medirlo. Son muy lentos, es una tortuguita, casi pasa mucho tiempo en que pulso y pulso se va generando. En cambio estos otros, en vez de ser una sumatoria, es una multiplicación reiterativa, factorial. Y lo que tú eres capaz de advertir o de predecir son los que tienen origen solar. No, todos. ¿A todos? Todos. Eres capaz de predecir cualquier tipo de movimiento, aunque sea lunar, solar, voluntario, terrestre. Mira, lamentablemente cuando se separan las líneas de investigación, que a unos la apuntan a la alineación planetaria, otros al tema solar, de hecho yo seguí, si no hubiera sido porque me metí en el tema solar, no hubiéramos dado con el dato. Al tema solar, al tema de la Tierra propiamente tal, al tema de las mareas, el movimiento de la Luna, estaba todo relacionado. Finalmente,
finalmente esto es como cuando tú vas al médico y te dice, doctor, sabes que estoy enfermo, hay que ir, y te manda a hacer una pila de exámenes. No te pide uno, te pide Pero disculpa, el movimiento del martes recién pasado, ¿tú lo pudiste advertir? Sí, claro. ¿Tú lo sabías? Sí. De acuerdo a tu medición, Sí. de acuerdo a tu teoría, ¿no comunicaste a alguien? Y no tenía sentido, ¿Por qué? porque no era de magnitud para generar daño extremo. Yo te voy a mencionar lo siguiente, si se llegan a dar las condiciones, aunque lo dudo que lo vayan a hacer ahora que ya saben, de un terremoto que va a superar la cota 8.5 Richter, lo vamos a decir inmediatamente. Ah, pero eso es muy extremo, pues Pedro. ¿Cómo solo sobre 8.5 vas a avisar? Un 7.5 es horroroso igual, un 7 también. Lo que pasa es que ahí entre nuestros niños se a esto, o sea, ellos se van a tomar la molestia de avisarse todos los chicos, porque jamás han avisado uno grande, solamente los chiquitos. Entonces que ellos hagan ese trabajo, que se encarguen, yo los aplaudo en ese Pero sentido. Pedro, si tú tienes información importante, podemos evitar que gente se inunde el pánico, que los niños estén desprotegidos, que abuelitos tengan un problema al corazón porque le tienen mucho miedo. ¿Por qué no entregar esa información? Por supuesto que la vamos a entregar y es evidente que lo vamos a hacer, pero que no sea comercial ni con lucro. Este tema tiene que manejarlo una ONG, igual que reciba esta tecnología, la instale a lo largo de Chile y la comunique, igual que el tiempo. Aparezca un cuadro, de hecho hay una propuesta para su canal que sean los primeros en contar con este tipo de actividad, estar informando el riesgo sísmico en base a esta antena. O sea, que esté como al acceso de toda la población, en los celulares, en un canal de televisión, en barra. O sea, ese es el objetivo. Ese es el objetivo supremo. Ahora, estos sensores, Pedro, ustedes lo instalan de manera experimental. ¿Cuál es la manera en que ustedes de alguna manera establecen? Porque viene este agente externo, nosotros tenemos focalizado el origen, por decirlo de alguna manera, ¿cómo vamos anticipando? Y yo estoy siguiendo tu línea, instalan estos sensores, me imagino, ¿la verdad? Okay, ¿cuál es la lógica de instalar algo que es para beneficio social, desde la lógica privada, de la lógica experimental, ¿verdad? ¿Y en qué momento esto se puede transformar en algo nacional y que de alguna forma ayude a toda la población? Porque experimentalmente me parece bien, y así es como tienen que partir los grandes proyectos, ¿no? ¿Verdad? Pero hay un punto de lucro, porque cuando entra acá a escena una empresa privada, esa empresa privada lo que va a buscar es beneficio personal. ¿Cómo? Bueno, hay dos alternativas. Uno, te haces tú y informas cuando tú quieres, o dos, tienes este producto y lo vendes. Claro. Y al que se lo vendes, no necesariamente ese que lo va a comprar va a cumplir el rol social de informarnos a todos, sino que va a informarle a los que les conviene a ellos. Bueno, yo no quiero que esto termine siendo el DICOM de los terremotos, porque en el fondo tienes que comprar el archivo. No. Por eso yo lo planteé al directorio, fue una pelea de 15 días entre abogado y abogado, para que en el fondo parte de la tecnología vaya a parar una ONG. Chile fue la clínica, aquí se desarrolló esto. Que si esto es un mercado internacional enorme con aplicaciones, que es después. Pero Chile, en el fondo, somos nosotros los que más sufrimos este cuento. Entonces, que en el fondo, esta tecnología pasara a una ONG. Hace 3 días, el sistema automático autorizó que pasara parte de la tecnología a una ONG, pero fue una primera pelea. Me quedó una duda de nuestra conversación anterior. Efectivamente, ustedes van a advertir con sismos que para ti son menores, 7, 5, o están empecinados en que solo van a comunicar un mega terremoto de 8.5 y de ahí para arriba. Mira, te lo voy a contar como me lo dijo a mí el presidente del directorio. Cuando yo avisé del 9.4, porque era un 9.4, Lo que finalmente se bajó, se dio sí, ese porque domingo, ¿no? fallaron nuestros amigos. Bueno, me dijo, por una única vez nomás, Estanisla, por una única vez nomás, y nunca más. Ya, ok, perfecto. Y desde ahí ya se tuvo que abrir nomás la posibilidad de que esto va en el sentido social. Y es evidente que nuestro país la ha sufrido, la ha pagado toda. ¿Ok? La ha pagado toda. Y la gente, claro, la más humilde no tiene cómo anticiparse nada, juntar agua, mira, te digo la cantidad de gente que me llamó de Concepción, porque hicimos una campaña al respecto, y todo como el correo de la bruja, oye, va a pasar tal cosa, estén atentos, va a pasar tal cosa, estén atentos. Y fíjate que cuando vino el temblor después, todos se acordaron y dijeron, tenemos luz, estamos recuerdos, te lo agradecemos, trata de ver, mira, a mí casi me echaron de la empresa por agregar. Imagínate que usted o alguno de tus panelistas aquí se arrancan de los tarros. Para venir acá en esta mañana, estás con nosotros. Ahora tengo una escritura pública que me ampara legalmente para poder actuar tranquilamente y no tengo que quedarme callado ahora en este minuto, así que la cosa cambió. Ahora, Pedro, ¿qué pasó el 25 de marzo? Mira, todavía hay zonas cargadas en Chile, y te voy a decir cuáles, desde que todo está Leu, están cargadas. ¿Cargadas
de energía. Quinta Norte hasta la octava. Cerca. Y hay una que está todavía con una residual tremenda, que es el Golfo Arauco. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el terremoto del 27. No, no tiene nada que ver eso. Porque el Golfo Arauco es el extremo sur de la ruptura, digamos. Claro, es que aquí viene este famoso tema de que van a decir que el terremoto del 2010 fue natural. No, no tuvo nada natural. O sea, hay información que nos dice claramente que estaban jugando con estas perillitas y lo dejaron pegado y de repente apareció este vector y se dieron cuenta por forma espontánea. Oh, un terremoto tremendo. Analicémoslo desde el punto de vista práctico, cómo lo podemos replicar. Y se replicó en Japón. O sea, el 27 de febrero, según tu teoría, Pedro, No, yo no voy a hablar, yo no, es que se entiende inmediatamente. Yo ya no participo en teoría. Esto es un programa de una ONG y que vamos a entregar un input para que ellos tengan el poder de determinar los que son naturales de los que son artificiales. Claro, pero según tu programa, entonces, el 27S fue un terremoto producido por terceros. Sí, y por accidente. Y que fue el origen del terremoto de Japón del 11 de marzo, así es, el año pasado. Pero yo tengo otra pregunta, porque cuando hay sismos, así como tú dices que esto tiene una fabricación, lo de Japón, lo de Chile, pero lo de Indonesia. Indonesia ya ha sufrido dos golpes bastante fuertes, uno cercano al 9 y algo, y lo último que fue una réplica casi similar al mismo terremoto del día. ¿Por qué si en el primero, hace muchos años atrás, el 2005 si no me equivoco, hubo un maremoto, 2004, hubo un maremoto, y en esta oportunidad, con ese grado un poquito menor, pero con un grado de intensidad que para nosotros con un 8 y tanto, tuvimos sí un maremoto? Esos son conductas distintas a nivel de qué pasa con un terremoto y en una época pasa un tsunami y en otra época no pasa un tsunami. ¿Qué pasa con este día martes anterior? Porque dice, va a ser un sismo de mediana intensidad, pero va a tener características como que si fuera mayor. Mucho ruido, claro, exacto. Y como un alarma. Perdona, yo estaba en Viña del Mar y para mí fue, y lo comentamos con otras personas familiares que estaban allá, fue como el 27 de febrero. Y yo estaba en las mismas características, las mismas fuerzas. A mí se me quebraron paredes de la casa, se me cayeron las cosas. O sea, y aparte era el ruido ensordecedor, eran las características del 27 de febrero. ¿Por qué hay tanta diferencia con años anteriores, con las mismas magnitudes? Una vez, vuelvo a repetir, una vez hay tsunami, otra vez no. ¿Por qué? ¿Cómo puede variar tanto? De hecho, en la naturaleza del que tú sufriste y en el 27 es la misma, es artificial, los dos. Ambos artificiales. Pero cuando tú hablas de que hay una mano, una tercera persona, una mano provocadora de estos sismos, estamos hablando de que eso explicaría, porque siempre conversamos acá, los sismólogos dicen que no está temblando más en Chile, que es el comportamiento normal. Eso no se lo creen ni ellos. Todo el mundo sabe que está Yo lo entiendo a ellos porque no tienen cómo, desde su perspectiva, entenderlo de otra forma. ¿Sí? No tienen la culpa, sino hay que quemarlo a ellos lo que era. ¿Pero está temblando más, sí o no? Por supuesto, no es porque sea, no es porque tiemble más porque haya alguna relación con respecto a las placas. Hay un fenómeno, en este caso, en el espacio, que está haciendo que la Tierra vibre más. Ah, ya. Y es tema de los astrónomos de ESA, que entregan la información antes que lo haga Rusia. Porque cuando TESIS lo informe, el prestigio de la NASA y de la ESA va a ir al piso. Entonces le vamos a dar la oportunidad. Ya pasó, esta singularidad va de salida. ¿Va de salida? Sí, ya va de salida. Tú hablas de salida, estamos hablando de cuánto tiempo. Está en este momento a 3.1 AU de la Tierra. Estamos hablando cerca de 450 millones de kilómetros de distancia. Okay. Pero eso significa en términos de tiempo, en tiempo medible para va a seguir. Mira, te voy a dar el siguiente escenario. Supongamos de que ciertos factores no se van a dar. Por 8 años más vamos a tener sismos en una curva decreciente. 8 años más. 8 años más. Oye, para poder descomponer un poco esa información y profundizarla, Juan Andrés Alfaro ya está con nosotros. ¿Qué te parece 8 años más de sismo? ¿Cómo te quedó el ojo? No tengo idea, no te explique para el acá nomás. ¿Cómo le va a decir ese ojo? Muchísimas gracias. Pero bueno, ¿ya le pidieron disculpas? Sí, ya las pidieron. Ya, muy bien, Eduardo. ¿Y la aceptó? Oh, sí, por supuesto. Oiga, Pedro, contemos a las personas lo que estábamos conversando acerca de estos 8 años que